Esta entrega de Disney Pixar titulada Luca inicia con dos hombres a bordo de un pequeño barco, los cuales confirman su teoría sobre la existencia de seres misteriosos que habitan en las profundidades del mar. Era un monstruo aterrador. Luca, por medio de diversos objetos que caen al agua, cada vez despierta más su curiosidad sobre saber qué hay en la superficie, algo que incomoda totalmente a su familia, al punto de recordarle que la curiosidad mató al pez gato. Este chico, al regresar a sus labores cotidianas, se encuentra con otro chico de su misma condición, quien despertará más su curiosidad sobre la superficie terrestre, pues lo verá transformarse en humano y disfrutarlo con tanta naturalidad. Luca, vencido por tanta inquietud sobre la superficie, se encuentra de nuevo con él. Desde ese momento lo conocerá como Alberto y gracias a él comenzará a adaptarse rápidamente a su condición humana. ¡Puedo hacerlo! Nada mal, niño. Alberto Scorfano. Luca Paguro. Piacere, Girolamo Trombetta. Alberto le da a conocer a Luca que las mejores cosas están en la superficie, siendo una motocicleta Vespa la corona de la creación humana. Ambos, enamorados de esta creación, deciden construir una. Al transcurrir el tiempo, Luca, con bastante miedo, regresa a su casa, pues cree que se darán cuenta que estuvo en la superficie. Lo que no sabía es que contaría con el apoyo de su abuela para no ser descubierto. Te agradezco. Al día siguiente, estos dos amigos pondrán a prueba su réplica de la Vespa, fallando en el intento. Aún así, no se detendrán y comenzarán a realizar otras réplicas hasta lograrlo. Luca, sin darse cuenta en este trayecto, sus padres comenzarán a notar que en realidad se encuentra en la superficie. Al finalizar el día, ambos coinciden en un mismo sueño, el cual es en algún momento tener una Vespa de verdad. Luca, al despertar de este sueño, regresa inmediatamente a su casa. Para su mala suerte, es sorprendido por sus padres, quienes le dicen que está en serios problemas. Desafortunadamente, Luca es castigado por sus padres, diciéndole que se quedará por 2 o hasta 3 temporadas en lo más profundo del agua en compañía de su tío Hugo. Ya lo decidí. Hey, mírame a los ojos. Sabes que te amo, ¿verdad? Este chico, al contarle a su amigo Alberto que será castigado, él le propone ir al pueblo cercano en busca de la tan preciada Vespa. Ambos, sin dudarlo un instante, inician esta aventura. Ya dentro del pueblo, Luca comienza a notar cosas totalmente atractivas y nuevas, incluso la aplicación de frases que supuestamente son comunes entre el pueblo. ¿Qué estás haciendo, estúpido? Sin embargo, Luca entra en pánico al darse cuenta que es un pueblo que tiene como oficio la caza de monstruos marinos, aunque este pánico a los pocos minutos es disipado al ver en acción a la tan anhelada Vespa. Ese mismo momento, Luca, al patear un balón, se mete en problemas con Ercole Visconti, el bravucón del pueblo, pues le pega a su Vespa, la cual por pocos centímetros impacta contra el suelo. Este chico bravucón en esa plática le dice que logró comprar su Vespa ganando la Copa Portorosso, y no solo eso, también le recuerda a Luca que necesita un baño, pues apesta peor que una pesquería. Mi amigo huele estupendo. Perdona, se lo voy a compensar. Chicho, Guido. Al momento son rescatados por una misteriosa chica, quien les platica que Hércules siempre gana la copa de forma injusta, para al final preguntarles si han venido a participar. Luca y Alberto, invadidos por la duda, le preguntan a Julia sobre dicha copa y qué es lo que pueden ganar al participar, a lo que ella les responde que pueden ganar algo de dinero, suficiente para aspirar a comprarse una Vespa de segunda. Después, ambos se unen al equipo de Julia para participar, pero antes ella les hace una prueba corta de lo que serán las competiciones del triatlón, descubriendo que los tres son buenos en pruebas individuales. ¡Relegados! Necesitamos dinero para la inscripción. Ahora les queda un primer reto por delante, conseguir dinero para inscribirse, por lo que visitan la casa de Julia. Estos chicos harán posible su inscripción ofreciéndose a trabajar con el papá de ella. Por otra parte, los padres de Luca iniciarán a buscarlo. Luca y Alberto comenzarán a trabajar con el papá de Julia y como expertos conocedores del mar impresionarán a Julia y a su padre. Tus amigos conocen de peces. ¡Buenísimo! Ahora hay que inscribirnos. Poco tiempo después, estos tres chicos se enfrentarán a Hércole, el actual campeón de la Copa Portorosso. Ya inscritos, estos tres amigos comenzarán a entrenar para el gran día, teniendo como verdugo al bravucón de siempre, llegando incluso a poner en riesgo su verdadera identidad. Al final de este entrenamiento, Luca se percata que sus padres también están en la superficie terrestre buscándolo. Creo que gané.
Julia y Luca, al quedarse solos, despiertan la sospecha de Alberto, y con justa razón, pues Julia le abre totalmente los ojos a Luca sobre la realidad en la que viven, una realidad que al parecer molesta a Alberto. Durante esta conversación, este par de chicos nuevamente se encuentran con los bravucones del pueblo, quienes con golpes les dejan claro que no los quieren ver en el lugar. Este grupo de amigos comienzan a entrenar cada vez más, ya que la competición está más cerca. Para el entrenamiento final, Alberto decide enfrentarse al descenso de la colina junto a Luca, pero al terminar, ambos caen al mar. Luca, irritado por la falta de interés de su amigo Alberto, lo desafía, diciéndole que no es capaz de enfrentar la realidad en la que viven, por lo que este chico decide demostrarle a su amigo que los humanos no son capaces de comprender a su especie. Luca, al sentirse amenazado, decide desconocer completamente a su amigo. ¡Oso marino! ¿Oyeron eso? ¡Por aquí! Sin saber que a las pocas horas también sería descubierto por Julia, obligándolo así a abandonar la competencia. Dormir bajo los peces, ahora lo entiendo. Yo te lo explico. Luca, en su remordimiento, decide buscar a su mejor amigo, descubriendo que el comportamiento de Alberto se debía a que después de que su padre se fue, había vivido bastante tiempo solo hasta encontrarlo a él. Sin embargo, Luca decide retomar su sueño por la tan preciada Vespa, por lo que ahora decide competir solo. Sí. Así la Vespa será nuestra y nos iremos de aquí juntos. Luca, totalmente decidido, inicia la primera competición con un traje de buzo, llegando casi por último para iniciar la segunda competición. Para la mala suerte de Luca, durante la competición final en bicicleta comienza a llover. Sin saber qué hacer, Alberto sorpresivamente llega a su rescate. Sin embargo, gracias al bravucón del pueblo, Alberto no logra llegar, y no solo eso, también expone a los ojos del pueblo su verdadera especie. Luca, lleno de valor y coraje, decide no dejar solo a su mejor amigo a la vista de todo el pueblo, por lo que decide rescatarlo al estilo que ambos aprendieron desde el inicio de su amistad. Ambos, perseguidos y a punto de ser cazados por Hércole, nuevamente son rescatados por Julia. ¡Hasta nunca, malvado imperio de injusticia! Ellos, al verla en el suelo, regresan a ayudarla, lo que despierta la ofensa y desagrado del pueblo. Pero gracias al padre de Julia, el pueblo recapacita, diciendo que en realidad ellos son los ganadores oficiales de la Copa Portoroso. Legalmente. Sí, ganaron. ¿De verdad? Esa misma tarde, estos tres buenos amigos realizan su sueño y se compran una Vespa de segunda, pero al fin la logran comprar. Para finalizar con esta historia, Alberto, al ver el gran entusiasmo de su amigo Luca por la escuela, decide vender la Vespa y también convence a sus padres para enviarlo junto a Julia a realizar un nuevo sueño. ¡Adiós, Luca! Y es así como finaliza esta entrega de Disney Pixar. Espero les haya gustado, lo hayan disfrutado. Yo soy Natán y esto es Natán Te Resume. Hasta el próximo video.